Por ello es que el siguiente elemento considero de manera muy particular que quizás no es el más fácil de demostrar, pero sí es el que, como tal, de todo el revoltijo que se pudiera hacer en determinada situación para considerar la necesidad de los hijos, se resuelve o se asienta con el siguiente elemento, que el otro elemento se llama capacidad económica de la persona que tiene que dar pensión. La capacidad económica por parte de una persona que tiene que pagar pensión, y muy probablemente en la mayoría de los casos son los padres, se determina a través no nada más de considerar los ingresos en efectivo o los ingresos en transferencias y demás por parte de los padres, sino que también se determina a través de considerar todo el contexto socioeconómico que tiene un padre para poder solventar o para poder gastar y tener su estilo de vida. A mi parecer, este es el elemento más importante porque como tal este elemento es el que le pone el tope a fijar una pensión alimenticia. Si tú te das cuenta y te pones a pensar, que muy probablemente ese es tu caso, los gastos de los hijos siempre pueden aumentar y siempre pueden subir a una cantidad totalmente indeterminada. Porque siempre pueden ir a una mejor escuela, siempre pueden ir a un mejor hospital, siempre pueden tener una mejor educación o incluso tener mejores actividades de recreación. Lo cual significa que como tal establecer un tope en la necesidad económica no es tan fácil porque los hijos siempre pueden estar mejor. Eso es lo que yo siempre digo. Pero lo que sí hay que considerar que lo que establece el tope a esa cantidad que los hijos necesitan es la capacidad económica del padre. Velo de esta forma, no le puedes exprimir agua a una piedra. De la misma forma, no le puedes exprimir o no le puedes sacar más dinero al padre o a la persona deudora si realmente no tiene más de dónde sacar. ¿A qué me refiero? Y propiamente te voy a explicar cómo es el concepto de esta capacidad económica. Fíjate que muchas personas piensan, y sobre todo muchos abogados también piensan, que la capacidad económica de un padre simplemente está limitada a considerar el ingreso que tiene de manera mensual. Es decir, si trabaja en una empresa, perfecto, entonces nada más necesitamos ver su recibo de nómina para saber cuál es su capacidad económica. Al menos eso es lo que dice la mayoría. O quizás está trabajando como persona que hace negocios, quizás está trabajando como comerciante, cualquiera de esas actividades que no sea propiamente ser un empleado. Bueno, muchas personas piensan que se determina esa capacidad económica o los ingresos del padre considerando o conociendo a cuánto asciende lo que normalmente gana de manera mensual en cualquier actividad que tenga. ¿Cuál es la mejor prueba para acreditar esa capacidad económica en esos dos casos? La primera, como te comentaba, es conocer el recibo de nómina del padre deudor. Y la segunda es conocer a cuánto ascienden sus ingresos, quizás a través de las declaraciones provisionales o de las declaraciones anuales que hace al SAT. En el primero de los casos, la verdad es que es muy sencillo determinar esa capacidad económica o al menos los ingresos del padre porque simplemente te arroja una cantidad que percibe de manera mensual, que es el ingreso neto. Pero la otra, ¿qué pasa con los padres que realmente no pueden demostrar esa capacidad económica? Porque ¿cuántas personas realmente declaran sus ingresos al SAT? Piénsalo tú. Quizás eres una persona cumplida en la mayoría de los aspectos, en las mayores áreas de tu vida, pero quizás tus ingresos no los declaras. Ahora, ¿eso está mal? No vamos a entrar a ese tema, pero lo que sí vamos a entrar es qué pasa con esos padres que realmente no pueden acreditar esa capacidad económica o esos ingresos que perciben de manera mensual porque sus ingresos no los declaran al SAT. Bueno, pues la ley ha establecido que se puede determinar a través de otra forma, de otro concepto que se le llama el demostrar el estilo de vida o los signos exteriores de riqueza de una persona. ¿A qué se refiere esto? Yo siempre lo explico de esta forma. Es muy diferente considerar o conocer la capacidad económica que una persona tenga de una persona que gana el salario mínimo, porque una persona que gana el salario mínimo, su contexto socioeconómico va a estar basado y va a estar acoplado a esa capacidad económica real que tiene. Es decir,
Una persona que gana el salario mínimo no va a vivir en la mejor zona de la ciudad. Una persona que gana el salario mínimo no va a conducir un vehículo último modelo. Una persona que gana el salario mínimo no habrá viajado al extranjero en diferentes ocasiones. Es más, incluso una persona que gana el salario mínimo quizás ni siquiera tenga una casa propia. Pero ¿qué pasa por el otro lado de una persona que sí gana mucho más que el salario mínimo? Siempre pongo de ejemplo 50 o 100 mil pesos. Piensa una persona o piensa cómo vivirías tú siendo una persona que gana 50 o 100 mil pesos. Tu contexto socioeconómico sería totalmente diferente al ingreso que muy probablemente percibes actualmente. Es decir, quizás si ganas 100 mil pesos, vamos a decirlo así, tengas un coche o puedas cambiar un coche cada 1 o cada 2 años. Quizás viajes al extranjero de manera constante. Quizás tengas ya 1 o 2 casas propias. Y quizás esas casas las tengas habitando en la mejor zona del lugar en donde estés habitando. ¿Qué quiere decir? Que si te das cuenta, se puede determinar esa capacidad económica que tiene un padre a través de conocer su estilo de vida o los signos exteriores de riqueza. Porque cuando un juez conoce cuál es el contexto socioeconómico de una persona que sí tiene un ingreso verdaderamente alto a comparación del resto de la población de México, entonces puede determinar que muy probablemente la cantidad que él está alegando que puede pagar de pensión no es la correcta o no es la que está adecuada a la realidad. La mayoría de los casos y la mayoría de juicios de pensiones alimenticias, los padres llegan a decir es que yo no gano esa cantidad. Si se les fija el salario mínimo, dicen es que yo no puedo pagar esa cantidad porque yo no tengo trabajo. ¿Qué quiere decir? Que el juez tiene que saber si efectivamente puede o no pagar esa pensión de acuerdo a esa cantidad. Entonces, si un juez ve el contexto socioeconómico de un padre que tiene un ingreso realmente alto y lo contrasta con lo que él está diciendo, porque quizás ingresó una constancia de semanas cotizadas en donde actualmente está trabajando para una empresa con el salario mínimo, o quizás presentó un recibo, un de nómina o una constancia laboral en la cual establece que gana simplemente el salario mínimo, pero realmente está en esta situación en donde tiene un ingreso muchísimo más alto y el juez conoce ese contexto socioeconómico que tiene el padre, va a dejar de lado y no le va a hacer caso precisamente a esta otra prueba que él quiere acreditar que no puede pagar ni siquiera el salario mínimo. ¿Por qué? Porque los jueces se dan cuenta y los jueces saben, o sea, si algo les puedo decir es que los jueces también son personas y los jueces también viven en el mismo México que nosotros y que todo el mundo aquí en México vivimos. Y saben perfectamente que hay algunas personas, y más bien muchas personas que no declaran sus ingresos al SAT. Hay muchas personas que evitan de manera de lo posible tener bienes a su nombre, evitan en la manera de lo posible cumplir con sus obligaciones de carácter fiscal o incluso las de cualquier carácter, al final de cuentas. Entonces, como saben y conocen esa realidad social en la cual vivimos aquí en México, cuando conocen ese contexto socioeconómico, cuando se ofrece toda la mayor cantidad de pruebas posibles para acreditar realmente el ingreso que tiene una persona, dejan de lado el argumento que ellos pretenden hacer valer en cuanto a decir que no pueden pagar una cierta cantidad de pensión. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si estás en la situación en la cual piensas que el padre no va a poder pagar una pensión o no va a poder pagar una pensión suficiente derivado a que no tiene forma de comprobar los ingresos, eso es totalmente irrelevante. Yo lo digo de esa forma, no te enfoques tanto en demostrar o en acreditarle al juez qué cantidad de dinero gana de manera mensual. Enfócate en acreditar todo ese contexto socioeconómico que tiene el padre para que verdaderamente un juez conozca cuál es la capacidad económica real de una persona. Y sí, quizás va a ser muy difícil el que el juez diga, ok, tomando en cuenta que tiene tantas propiedades, que tiene tantos vehículos, que vive en esta zona y demás, puedo considerar que esta persona gana esta cantidad específica, ¿no? O sea, que establezca un monto específico. Pero lo que sí puede considerar es fijar una cantidad muchísimo más alta de la que
quizás muy probablemente pudieras acceder si no demostraras todo este contexto socioeconómico. Lo voy a poner en el ejemplo de aquí de donde yo soy, que soy de Tulancingo Hidalgo. En todos los juicios no he visto al menos que un juez sentencia a una persona por una cantidad menor del salario mínimo actual. El salario mínimo actual en 2026 está en casi 9,600 pesos de manera mensual. ¿Qué pasa? Que si tú demuestras un contexto socioeconómico más alto, más acorde del padre, quizás el juez pueda no decir, bueno, sé o puedo deducir que gana esta cantidad, pero sí pueda decir, bueno, como me puedo dar cuenta que una persona que gana el salario mínimo no puede solventar este estilo de vida, pues entonces, tomando en cuenta los factores y que como tal no conozco a cuánto pudieran ascender las cantidades que esta persona percibe de manera mensual, por lo menos lo mínimo que podría fijar, pero más alto de la primera opción, que es el salario mínimo, son 2 salarios mínimos. Y perfecto, prácticamente estarías recibiendo casi 20,000 pesos de manera mensual, que es una cantidad muchísimo mayor a la que podrías acceder si efectivamente no demostraras ese estatus o ese estilo de vida que tiene el padre. Por eso digo que el chiste de todo juicio de pensiones, y al menos de manera particular lo que yo busco en todos los juicios, es acreditar, sí, la necesidad económica de los hijos, pero no me baso tanto en ello, me centro más en demostrar la capacidad económica que tienen los padres. Que el juez conozca todo ese contexto del padre, todo ese estilo de vida que tiene, para que al final fije la mayor cantidad de pensión que se pueda determinar. Definitivamente no se podrá demostrar quizás los ingresos totales y fijar una pensión realmente justa, pero por lo menos vamos a poder lograr conseguir lo que la mayoría de personas no consigue, principalmente porque no conocen de qué forma se pueden llevar de mejor manera estos asuntos. Así que sí, así es como se cuantifica una pensión alimenticia. Si te das cuenta, analizar todos esos conceptos, analizar todas esas formas de llevar un proceso es realmente difícil, y por eso digo, es complejo el fijar una pensión alimenticia cuando los asuntos son así de particulares. Pero la realidad es que son así de particulares, pero en realidad es la mayoría de los casos que existen en nuestro México, cuando no se puede demostrar la capacidad económica de los padres y sobre todo cuando no se puede acreditar a cuánto ascienden los gastos de los hijos de manera mensual. No se puede establecer una cantidad en particular. No te puedo decir, ok, simplemente tienes que tomar en cuenta estos factores, tienes que hacer este cálculo, tienes que utilizar incluso esta fórmula. No te lo puedo decir porque no se fija así esa pensión, porque cada asunto es muy particular, cada uno se puede trabajar de diferente forma y al final el que decide cuánto es lo que se tiene que pagar de pensión es el juez. Nosotros como abogados simplemente podemos establecer así como un monto aproximado, podemos quizás incluso decir, bueno, lo mínimo que te van a fijar es esto, y como lo mínimo que te pueden fijar es esto, todo lo que sea más de esa cantidad, para mí al menos considero que es una ganancia bastante buena. Por eso, en este caso, esa es la forma en la que tú puedes más o menos analizar y considerar cómo es que se puede fijar una pensión. Por eso, la idea y el chiste de todos estos juicios de pensión es acreditar lo más posible para que todo lo demás que puedas acreditar y lo que puedas conseguir sea ganancia.